Muy buenos días, queridos jóvenes. En el capítulo anterior llegamos hasta la caída del reino de Israel a manos de los asirios y su deportación y dispersión. Estas deportaciones serían muy comunes durante el imperio asirio. La más famosa es la deportación de los judíos a manos de Nabucodonosor. Pero todavía faltan 50 años para eso. Vimos que los israelitas se mezclaban con otras naciones de donde salieron los samaritanos. También que los samaritanos adoraban a otros dioses, lo cual generó el desprecio de los judíos. Mientras tanto, a 2000 kilómetros de ahí, en el año 753 se fundaría la ciudad de Roma. Según la Eneida de Virgilio, un troyano llamado Eneas huyó a Italia, fundó Lavinio, y su hijo Ascanio fundó Alba Longa. Rómulo y Remo serían sus descendientes, pero eso es otra historia. En el reino de Judá gobernaba Ezequías, quien amplió las murallas de Jerusalén y construyó el estanque de Siloé y un acueducto. Luchó contra los cultos de adoración pagana, eso incluyó a la serpiente a la que llamó Neustam. Pero malos tiempos llegarían debido a los insaciables asirios. Asediaron Jerusalén. Ezequías pidió ayuda a Dios, quien envió un ángel, el cual destruyó en una noche 180.000 asirios. Fue Isaías quien predijo este resultado, y además predijo el exilio a Babilonia y lo más importante, la llegada del Mesías. Años más tarde gobernó Manasés, hubo muchas injusticias, asesinó a mucha gente, se volvió a la idolatría y fue capturado por los asirios, pero se arrepintió y fue perdonado por Dios. En el año 640 llegó al trono Josías, y poco después, un sacerdote encontró un libro de la Torá. Se lo llevó al rey, quien, luego de leerlo, ordenó volver a la adoración a Dios. Se juntaron ofrendas, se arregló el templo, ordenó quitar todos los ídolos. Se celebró de nuevo el Pesaj, la Pascua de los judíos. Se enseñó al pueblo la ley de Dios y a respetar de nuevo sus mandamientos. Los asirios tenían su capital en Nínive, entonces una ciudad grande y con muchos habitantes. Los pueblos sometidos con crueldad por los asirios, cansados, se rebelaron dirigidos por Nabopolassar de Babilonia en el año 626 a.C. Este se alió con Xiaxiares de Media. Sus ejércitos fueron avanzando poco a poco hasta la capital de los asirios, hasta que finalmente destruyeron su capital Nínive, tal como fue dicho por el profeta Nahum. Aquí desaparece Asiria y ocupa su lugar Babilonia como nueva potencia del Medio Oriente. Al sur estaba Egipto con su rey Necao II. Josías, como vasallo de los babilonios, se enfrentó con Necao II, que venía con su ejército a luchar contra los babilonios, pero fue muerto en batalla. El rey Necao puso a Joaquín como nuevo rey títere. En el año 605, Nabucodonosor II derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemish y tomó el control del territorio. Poco después invadió Jerusalén y deportó al rey Jeconías y puso como rey títere a Sedequías. 10 años después, Sedequías se rebeló, a pesar de las advertencias del profeta Jeremías. Y así le fue. Volvió Nabucodonosor con un ejército enorme, sitió la ciudad de Jerusalén, puso en la cárcel a Jeremías. Los babilonios tomaron la ciudad y la destruyeron. Destruyeron también el templo y al rey Sedequías le quitaron los ojos. Y deportó a todos los restantes habitantes de la ciudad de Jerusalén. El profeta Jeremías quedó libre gracias a los babilonios y fue a Egipto junto con algunos pocos fugitivos que quedaban. Aquí comienza el destierro a Babilonia.